Hoy hablaremos de un tipo de herida que no deja marca visible en la piel, de una forma de agresión que no necesita gritos ni insultos para destruir la realidad de una persona. Hoy, vamos a explorar una de las formas más sutiles y devastadoras de manipulación psicológica, el abuso del silencio. Comúnmente, cuando pensamos en el término gaslighting, o hacer luz de gas, imaginamos acciones directas. Pensamos en alguien que nos dice que estamos locos, que somos demasiado sensibles, que lo que recordamos nunca ocurrió. Imaginamos a alguien que miente, que niega la verdad descaradamente para hacernos dudar de nuestra propia mente. Y sí, esa es una de sus caras más conocidas. Pero limitar el gaslighting a estas acciones es pasar por alto su manifestación más letal. Aquella que ocurre cuando, ante nuestro dolor, nuestra verdad o nuestro sufrimiento, la respuesta es nada. Absolutamente nada. El silencio. Esta es una experiencia que, trágicamente, muchos conocen desde la infancia. Imagina a un niño que ha sufrido un trauma, un abuso, una injusticia. Con una valentía inmensa, se atreve a contar su secreto terrible a un adulto en quien confía. Espera protección, validación, una reacción. Pero la respuesta que recibe es un silencio sepulcral. Quizás al principio hubo una negación, un no digas esas cosas o estás exagerando. Pero lo que sigue es peor, el tema se entierra, no se vuelve a mencionar. Ese niño no solo vive ahora con el miedo y la desconfianza que dejó el trauma original. Vive en un mundo donde su realidad fue negada, no con palabras, sino con la ausencia de ellas. El silencio de quienes debían protegerlo se convierte en el abuso más ensordecedor. Es la negación absoluta de su experiencia, un mensaje implícito y cruel que le dice, lo que te pasó no importa. Tú no importas. Este patrón se repite dolorosamente en la vida adulta. Una persona sufre acoso en el trabajo, lo reporta a recursos humanos, y no recibe más que silencio administrativo. Una víctima de un crimen acude a las autoridades, y su caso se pierde en un limbo de inacción. En una relación de pareja, uno de los miembros sufre crueldades verbales o emocionales, y los amigos o familiares que lo presencian deciden no meterse, mirando hacia otro lado y guardando silencio. Este fenómeno escala a niveles históricos y sociales. Pensemos en las crisis de derechos humanos, en los regímenes opresivos, en las injusticias sistémicas que ocurren a plena vista. El silencio del mundo, la inacción de las potencias, no es solo una falta de ayuda, es una forma de gaslighting a escala masiva que le dice a las víctimas que su sufrimiento no es real o no es lo suficientemente importante. Recordemos la esencia del gaslighting, es la negación de la percepción y la experiencia de una persona hasta el punto en que duda de su propia cordura. El silencio logra esto de una manera increíblemente eficaz. Cuando alguien te deja solo en tu dolor, sin reconocerlo, sin validarlo, sin ofrecer una palabra de consuelo o apoyo, el mensaje que tu mente empieza a procesar es, debo ser yo. Estoy malinterpretando la situación. Quizás no fue para tanto. Y así comienza el ciclo destructivo. La persona que sufre, desesperada por una reacción, puede empezar a desregularse. Levanta la voz, llora, exige ser escuchada. Y es entonces cuando el sistema, la familia o el abusador, finalmente reacciona, pero no para validar su dolor, sino para señalar su reacción. Mira qué inestable, siempre haciendo un drama. El silencio inicial provoca una explosión, y esa explosión se usa como prueba de que la víctima es el verdadero problema. La trampa es perfecta. Recuerdo una experiencia personal de hace años, durante mis días de estudiante. Un evento trágico había sacudido la ciudad donde vivía, afectando a todos profundamente. La universidad incluso cerró por unos días. Cuando regresamos a clase, en una materia de psicología,
nada menos, la profesora entró al aula y, sin la más mínima mención a lo ocurrido, dijo, «Bien, retomemos la lectura donde la dejamos la semana pasada». El silencio en esa habitación era denso. Miré a mi alrededor, sintiendo una profunda disonancia. ¿Acaso era el único que sentía que era imposible simplemente seguir adelante? Mi corazón latía con fuerza, empecé a dudar de mi propia reacción. Por suerte, vi a un par de compañeros con los ojos muy abiertos, con la misma expresión de incredulidad en sus rostros. Esa mirada compartida, ese reconocimiento silencioso, fue un ancla que me impidió sentir que me había vuelto loco. Pero si nadie más hubiera reaccionado, habría internalizado que mi sentir era exagerado e incorrecto. Eso es lo que hace el silencio. Y eso es lo que demuestra el poder de un solo testigo. A veces, todo lo que necesitamos para mantenernos cuerdos es una persona que reconozca nuestra realidad, que con un gesto o una palabra nos diga, no estás solo, yo también lo veo. En muchas de nuestras culturas, se glorifica una especie de estoicismo tóxico. El ideal del labio superior rígido, la idea de aguantar el sufrimiento en silencio. Aplaudimos a la mujer que, con la vida destrozada, nunca faltó un día al trabajo. Admiramos al hombre cuyo mundo se vino abajo, pero nunca derramó una lágrima. Llamamos fuerte a quien nunca se queja. Y esta glorificación del silencio se convierte en una exigencia para los demás. En los sistemas familiares disfuncionales, esto es un arma. Cuando algo terrible le sucede a un miembro, la respuesta de la familia puede ser una indiferencia gélida, una mirada acusadora que, sin palabras, dice, ¿cómo te atreves a reaccionar? ¿Cómo te atreves a tener emociones y perturbar nuestra paz? Sé fuerte, no hagas tanto ruido. No se dice, pero se siente. Es un desprecio contenido en el silencio. Con el tiempo, la víctima aprende una indefensión total, no sirve de nada hablar. Se rinde, duda de sí misma, y se derrumba. Y entonces, todos pueden señalarla y decir, ven, ella es el problema. Elie Wiesel, Premio Nobel y sobreviviente del Holocausto, lo expresó con una claridad demoledora, la neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al verdugo, nunca al atormentado. Esta verdad resuena en tantas relaciones abusivas. La mentalidad del se necesitan dos para bailar tango o no quiero tomar partido que el mundo a menudo adopta es una forma de silencio que permite que el abuso continúe. No solo envalentona al abusador, sino que deja a la víctima sintiéndose desestabilizada, tonta y, peor aún, culpable. Este gaslighting existencial, donde tu ser emocional es simplemente ignorado, es quizás el más dañino de todos. No hay una conversación que grabar, no hay un correo electrónico que guardar como prueba. No hay nada a lo que señalar, solo un abismo, un vacío desesperante en tu interior. Y si te atreves a confrontar a los perpetradores del silencio y preguntarles qué pasa, te responderán con preguntas como ¿y qué quieres que haga? Te obligan a tener que darles un manual de instrucciones sobre cómo ser un ser humano empático, una tarea agotadora e injusta, especialmente cuando estás herido. El gaslighting silencioso es insidioso. Roba la confianza, alimenta la duda y nos hace temer a las relaciones humanas. Nos enseña que nuestro dolor no tiene valor. Pero debemos recordar que las relaciones tóxicas no necesitan ser ruidosas para hacernos daño. A veces, el veneno más potente es el que se administra en silencio. Y el antídoto más poderoso es nuestra propia voz, validando la realidad de quienes sufren a nuestro